Hola, hola, hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Gregory Jaspe y sean bienvenidos a mi canal Gregory JJD. Bueno, en este episodio de hoy les vengo a explicar sobre 15 métodos que ustedes pueden aplicar para poder trabajar en la plataforma de Fiverr, ¿verdad? Para que tengan un perfil exitoso en estos 15 métodos que les vengo a explicar el día de hoy. Eh, bueno, en función, vamos a empezar a explicarles lo que es la plataforma de Fiverr y desde dónde surge. La plataforma de Fiverr es fundada en el año 2010 por unos muchachos, unos jóvenes de Israel, llamados uno Chai y uno Micha. Estos jóvenes pues quisieron impulsar esta plataforma para buscar soluciones tanto para poder vender y poder comprar productos en función de línea, en aplicaciones, en diversas aplicaciones. Entonces ellos en realidad pues terminaron consiguiendo esta aplicación o esta plataforma que te permite vender y comprar productos. Bueno, señores, en esta situación que les vengo a explicar el día de hoy, quiero que tomen la mayor atención en este video para que ustedes, este es más que todo para las personas que ya están trabajando dentro de la plataforma de Fiverr, que ya saben cómo es la operación dentro de esta plataforma, ya saben cómo trabajar, ya saben cómo es el proceso, ¿ok? Pero en este video es para darles estos 15 métodos que ustedes deben aplicar para que tengan un perfil exitoso, como ya lo dije. Entonces vamos a empezar con el primero y quiero que lo tomen en cuenta a la hora de empezar a trabajar, ¿ok? Porque se ha dado mucho de que las personas empiezan en esta plataforma, pero entonces hacen los perfiles no son adecuados, ¿verdad? Y dentro de su nicho, dentro de su plataforma, no es adecuado para empezar a trabajar como es debido dentro de su área, ¿no? Entonces, en primer lugar, señores, tienen que tomar en cuenta que las entregas dentro de la red de Fiverr tienen que ser, tienen que estipular una hora específica para entrega. O sea, las entregas no pueden ser muy variadas. Ustedes tienen que formular una entrega de una orden más o menos de 2, 3, 4 días, ¿ok? Si la persona dice, bueno, yo les voy a trabajar haciendo un proyecto por lo menos 3 días, o son 2 días, tiene que ser 2 días o 3 días el tiempo que ustedes echen estipulado, ¿no? Según lo que ustedes, según su experiencia, según su habilidad, lo que ustedes saben. No pueden extenderse más, ¿ok? Porque eso les va a perjudicar en los otros proyectos siguientes. Entonces tienen que tomar en cuenta lo que son los tiempos de entrega para cada orden, para los proyectos que van a hacer. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tienen que revisar lo que son las tareas. Las tareas que tengan más demanda dentro de la plataforma según el nicho, según su habilidad. ¿Cuáles son esas tareas y cuáles son esas subtareas que tienen su nicho? O sea, ustedes averiguan según su habilidad. Ustedes averiguan primero dentro de la plataforma de Fiverr cuáles son esos subnichos que están dentro de esa plataforma según la habilidad que ustedes tienen. Entonces ustedes lo describen bien, lo verifican bien. Y de acuerdo a eso, ustedes van a ir revisando las tareas que ustedes mismos pueden hacer dentro de la plataforma. ¿Ok? Entonces tomen en cuenta este segundo paso o este segundo método. El tercer método es que deben contestar rápido lo que son los comentarios. Cuando la gente les deja comentarios dentro de la parte del review, tienen que contestarlo lo más rápido posible, ¿ok? Lo más rápido posible contestar estos comentarios y darle la respuesta como deben ser, ¿ok? A las personas. Y sobre todo, también es importante que ustedes tengan conocimiento del inglés. Okay. Recuérdense que dentro de esta plataforma es importante el inglés intermedio, el inglés que tú lo manejes, ¿no? Porque vas a tener un público que es extranjero, un público que está afuera,
que si no es bien de tu idioma nativo, que es el español, o viceversa, pues tienes que tener el idioma, tanto español como el español como el inglés. Entonces, es importante que en las descripciones, ¿verdad? En las descripciones, en las miniaturas que vayas a hacer dentro de la plataforma, coloques una parte, esa descripción la coloques tanto en español como en inglés, ¿ok? En los dos idiomas, ¿ok? Eso es importante que lo coloques dentro de eso. También es importante colocar dentro de la parte de lo que es los productos, y también es importante colocar lo que son los comentarios, ¿ok? Los comentarios, señores, los comentarios tienen que ser mayormente positivos. Buscar la forma de que los comentarios sean positivos. Más adelante les explico cómo lo vamos a hacer. Entonces, esto sería el tercer método. Vamos entonces al cuarto método. El cuarto método sería, ya les explico. Vámonos acá. Bueno, el cuarto método es que ustedes tienen que, por supuesto, pagarle a un amigo o pagarle a una persona que esté cercano a ustedes, pagarles porque les haga comentarios dentro de la plataforma, les haga comentarios positivos para que ustedes, más o menos como 10 comentarios, ese mismo amigo le haga 10 comentarios, o que ese amigo tenga otros amigos diferentes, y que se meta y ustedes le pagan a esa persona para que les apoye, pues. ¿Ok? Si ese amigo tiene otro amigo, un conocido, un amigo al frente, el vecino, ¿ok? Etcétera. Ustedes le pagan a eso para que le hagan varios comentarios positivos dentro de la plataforma. Con unos 10 comentarios está perfecto para iniciar, ¿ok? Sería ideal para eso. Porque si no, entonces tienen que buscarse si no lo tienen, los amigos cercanos, tienen que buscarlo entonces en los grupos de Facebook o en Telegram también lo pueden conseguir. Eso como en el cuarto, perdón. Vamos al sexto método. El sexto método es las órdenes de trabajo, ¿ok? Las órdenes de trabajo, señores, no la hagan fuera de la plataforma de Fiverr. Ese es un error que la mayoría de las personas tienen, que las órdenes las hacen fuera, ¿ok? Primero entonces reciben la orden y después terminan haciendo todo por fuera de la plataforma, y después entonces vienen a la plataforma y como que para que no le paguen la comisión a la plataforma. Es un error, señores, no hagan eso. No hagan eso, porque la plataforma igualmente se identifica, la plataforma va a captar esa orden, y si ustedes no siguen los lineamientos, pues obviamente ustedes van a tener problemas dentro de la plataforma, ¿ok? Recuerden que la plataforma se va a tomar su comisión igual que ustedes, ¿ok? Y como séptimo, ustedes no pueden venderle algo al cliente que no saben. Esa es otra, ¿verdad? Si ustedes no saben hacer algo, señores, o no saben o no tienen una experiencia en algo específica, ustedes no pueden decirle al cliente, mira, yo sé esto, y luego salen como ese con las patas chuecas. Eso no lo vayan a hacer. De verdad, si ustedes no saben nada o no saben algo específico, díganlo nada más, no por salir del paso y no por quedar bien con el cliente, sino van a quedar mal porque no van a hacer nada. Y eso, y a futuro, pues le va a salir chueca los pies, porque no van a saber hacer nada. Y obviamente, pues no le va a servir a futuro para ustedes en los comentarios. Bueno, como octavo es, tienen que poner lo que son los, cuando vayan a hacer o dentro de lo que es la descripción, dentro de su perfil, es importantísimo, señores, colocar los datos verdaderos. Sus datos verdaderos es lo que ustedes hacen, todo lo que son las descripciones, el idioma que ustedes tienen, lo que han hecho,
el nicho que ustedes tienen o la habilidad que ustedes tienen, tienes que describirla muy bien dentro del perfil. Ve, colocar los datos reales de lo que ustedes sepan, ¿ok? Todos los cursos, todos los tutoriales que han hecho, todo eso sobre esa habilidad que ustedes saben, lo colocan ahí descriptivamente. Igualmente en la descripción, que es lo que había dicho más adelante. Ok, entonces pasamos al noveno método, que es dentro de la configuración del proyecto que ustedes van a hacer, ¿verdad? Tienen que colocar paquetes atractivos, ¿ok? O sea, dentro de la habilidad que ustedes tengan, ¿verdad? Dentro de esa habilidad o dentro de ese nicho hay unos subnichos que tienen que desglosarlo, de abrirlos y decir, bueno, yo vamos a hacer unos paquetes atractivos que la gente, por decirte un 2x1, voy a hacerte 2 cosas por el precio de tal cosa. Me explico. Van a desglosar muy bien esa información, ¿verdad? Y lo pueden hacer por combos y eso sí en el menor tiempo posible. En el menor tiempo que ustedes puedan hacerlo mejor, ¿ok? Ustedes pueden desglosar de acuerdo a su habilidad, de acuerdo a lo que ustedes sepan, ¿ok? Eso como noveno. Como décimo, en el C de preguntas de Fiverr, ustedes tienen que colocar ciertas preguntas y ciertas respuestas, ¿ven? A los clientes. Eso es muy importante porque la mayoría de las personas no hacen eso. No colocan preguntas frecuentes, coloquen sus preguntas frecuentes de acuerdo a su nicho, de acuerdo a su habilidad, lo que el cliente desea saber. Y eso ustedes lo saben cuando ustedes se meten dentro de la plataforma de Fiverr y ustedes verifican en los comentarios, en el review de acuerdo al nicho, de acuerdo a la habilidad que ustedes hacen, que las otras personas hacen también. Ustedes se meten y ustedes de acuerdo a eso, ustedes pueden hacer preguntas y obviamente van a dar las respuestas de esas preguntas, ¿verdad? Y es importante dentro de su perfil que tengan eso, ¿ven? Porque eso va a llamar mucho la atención. Ok, dentro de lo que es el décima primera tenemos lo que es colocar los documentos en el portafolio. O sea, los documentos de trabajo previos que ustedes hayan hecho de acuerdo a su nicho, de acuerdo a su habilidad. Ustedes tienen que tener trabajos que hayan hecho anteriormente, trabajos que le hicieron a alguna empresa, trabajos que le hicieron a alguna persona en específico. Ustedes tienen que tener esos basamentos por allí guardados. Todo eso, señores, métalo allí dentro de la plataforma de Fiverr. Esos basamentos importantes que tienen de trabajo que hicieron en meses, que hicieron reciente o que ya estén o lo estén haciendo, colóquenlo allí también dentro de la plataforma. En el 12º tenemos es que no pueden hacer correos o enviarles correos a personas, a clientes por fuera de la plataforma. Eso no lo pueden hacer, ni tampoco pueden hacerse otra cuenta de Fiverr dentro de otra cuenta de Fiverr porque van a tener problemas dentro de la plataforma. O sea, no pueden hacer esas dos cosas. Y otra cosa en el 13º es que si tú tienes una habilidad, dentro de la habilidad que tú tienes, obviamente, pero si tú tienes algunos cursos que es muy repetitivo, si eres tienes un curso donde has hecho una especialidad, has hecho varios tutoriales de algo dentro de la plataforma lo va a detectar, ¿verdad? Como has hecho varios, has sido constante dentro de esos mismos cursos, dentro de esos mismos talleres o cursos, ¿ok? La plataforma te va a hacer un examen acerca de ese curso que hiciste, ¿ok? Acerca de ese curso, por ejemplo, si hiciste varios cursos de algo que hiciste, de algo de tu habilidad, ¿verdad? Constante, por decirte inglés 1, inglés 2, inglés 3, hiciste curso de inglés conversacional, inglés intermedio, inglés avanzado, inglés. Cuando la plataforma ve eso, dice, bueno, yo voy a ver si es verdad que este ciudadano hizo ese curso, entonces, o se especializó en inglés. Eso es por darte un ejemplo.
Y entonces obviamente Fiverr les va a hacer un examen acerca de eso que ustedes tienen dentro de la plataforma. ¿Ok? Que ustedes han hecho o de acuerdo a la habilidad que hayan hecho sus cursos en cantidad. Bueno, entonces ya por allí vamos a ir a la parte de la 14ª método que se utiliza. Es que tienen que tienen que cementar los que son los nichos y los subnichos dentro de su habilidad. Cementarlos es que ustedes tienen que desglosarlos lo más que pueda, ¿ok? Lo más que pueda de forma tal que la gente lo vea claro. La gente vea claro lo que ustedes están haciendo dentro de la plataforma, ¿ok? Y cementar lo más que puedan hacer sus nichos dentro de la habilidad que tienen, ¿ok? Buscar dentro de los comentarios, como lo dije anteriormente, de otros personas que tengan la misma habilidad de ustedes, buscar eso y buscar y desglosar lo más que puedan. Ok, acuérdense que ustedes van a tener competencia dentro de la plataforma de Fiverr de otras personas que van a hacer lo mismo, ¿verdad? Y entonces necesitamos tener todo el perfil bien completado como debe ser. Y por último, señores, que es el 15º, que es el método 15, es elaborar las etiquetas o los tags de acuerdo a la habilidad que ustedes tienen. Eso siempre, tienen que hacer los tags o las etiquetas de lo que ustedes hagan. No dejar eso en blanco, no dejar eso así, no. Porque para nosotros de repente no nos tomamos mucho en cuenta, pero para Fiverr sí va a tomar en cuenta todo eso, ¿ok? Y es importante porque Fiverr los va a poner, los va a realzar a ustedes, ¿ok? Entonces, bueno, que lo coloquen, las etiquetas, colóquenlas de acuerdo a la habilidad que ustedes tienen, coloquen varias etiquetas, coloquen unas 6, 7 etiquetas, ¿verdad? De acuerdo a lo que ustedes hagan, ¿ok? Bueno, señores, eso fue todo por el video de hoy, ¿verdad? Que aquí bueno, en Fiverr la idea es que ustedes, este video es para tomar en cuenta esos 15 métodos que les va a permitir a ustedes llevar un buen perfil, un perfil destacado dentro de la plataforma y les va a permitir pues llegar al éxito. Recuérdense que en la primera semana, la segunda semana, que ustedes modifiquen el perfil, que ustedes esperen un contacto, esperen una orden, otra vez una orden de trabajo. No va a ser tan rápido. Obviamente eso no va a ser tan rápido. Tómense 1 o 2 semanas, ¿ok? Para esperar por lo menos el primer contacto, ¿verdad? Y después, bueno, ya verán que si ustedes completan el perfil, así como yo les digo, completan el perfil completo con todo lo que lleva, ustedes van a tener éxito porque más adelante pues les van a llover más los trabajos o los más órdenes que a menudo pues llevaban. Bueno, señores, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. Una vez les digo, bueno, suscríbanse a mi canal. Denle aquí a la campanita, ¿ok? Para que les notifiquen cuando les llegue otro video. Y bueno, nos vemos entonces en un próximo video. Se les quiere. Bye.